Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 2, del versículo 36 al 44. Dice así la palabra del Señor. Este es el sueño, también la interpretación de él, y la diremos delante y en la presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Te ha dado autoridad y permiso para que pudieras hacer tu reino. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino, inferior, claro, al tuyo, y luego un tercer reino, que es el reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual vino y golpeó la estatua y la desmenuzó, y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios del cielo ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, gloria al Señor. Acá encontramos en la palabra del Señor una cantidad de cosas misteriosas y de secretos, pero fáciles para hoy en día nosotros que vivimos en esto, entenderlo. En primer lugar, dice, vio una gran estatua. Esa gran estatua es los imperios de los hombres. Entonces, el imperio más poderoso, más fuerte y que en la historia tuvo gran lustre fue el imperio de Babilonia, donde Nabucodonosor era la cabeza de ese imperio. Y esa cabeza era cabeza de oro. Pero dice, el pecho hasta el vientre era de plata, y del vientre hasta las rodillas era de bronce, y de las rodillas hasta los tobillos era de hierro macizo, y de los tobillos hacia los pies era en parte de hierro y en parte de barro. Bueno, acá encontramos que vienen unas situaciones en el mundo que son muy verídicas en cuanto a la palabra de Dios y que son muy evidentes en cuanto a las noticias. En primer lugar, el imperio babilónico pasó. Luego el imperio de plata era el imperio era el imperio, medo-persa. Entonces vinieron los medos y los persas, que fue un imperio muy grande, que fue desde la India hasta parte de Grecia. Fue un imperio muy grande y muy fuerte, pero inferior en muchas formas
al imperio babilónico. Luego viene otro imperio, que es el imperio de los griegos. Entonces viene Alejandro el Grande, que conquista desde Grecia hasta la India y parte de Egipto. Pero este imperio también, aunque era grande en cuanto a su extensión geográfica, era inferior al imperio de los babilonios dirigidos por Nabucodonosor. Luego de esto, los griegos fueron vencidos por los romanos y los romanos se tomaron el poder del mundo y llegaron a tener un gran imperio que incluía Egipto, incluía la India, incluía los medos, los persas, incluía Grecia y, como lógica, Italia. Pero se extendió y llegó hasta la Gran Bretaña, hasta lo que hoy en día conocemos como Alemania, y se extendió por toda Europa. Este fue un imperio muy fuerte y muy sanguinario, y era el imperio de hierro, el imperio romano, el imperio de los italianos, el imperio romano. Entonces, dice que esta estatua era temible, que cuando uno se paraba al lado de esa estatua, era temible. Pero al mirar sus pies, los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Como el barro no se puede unir con el hierro, pues aunque la estatua era imponente, muy alta, muy fuerte, artísticamente hecha, sin embargo, era débil. Y dice, del cielo fue lanzada, enviada una roca, enviada una piedra. Y esta piedra vino y golpeó en los pies de la estatua y desmenuzó, claro, el hierro y el barro. Y al perder estabilidad, la estatua cayó y se volvió pedazos. Pero luego la roca pasó por encima de la estatua y la molió. Y el viento se llevó el oro, el hierro, el bronce y el barro se los llevó el viento y la plata. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de una roca, uno dice, y bueno, ¿y qué es una roca? Una roca es, pues sencillamente, un volumen, algo voluminoso, de diferentes tamaños. Pero esta roca tenía que tener un volumen muy grande para pasar por encima de la estatua y volverla polvo, molerla. Entonces, esta roca, esta piedra, está compuesta de moléculas. Las moléculas son como pequeños ladrillos que forman la roca. Bueno, ¿y quién es la roca? Entonces dice, la roca es Cristo. Es Cristo, el Hijo de Dios. Él es la roca. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, ¿quién lo envió? Lo envió el Padre Celestial. Y vino y golpeó esta estatua de imperios, esta gran imagen y esta gran estructura de imperios, la golpeó, cayeron y los desmenuzó. Ahora, hay otra cosa en la roca, que es que la iglesia de Cristo, dice San Pablo, está unida a Cristo. O sea, somos parte de Cristo. Somos parte de la roca. Somos parte de Él. ¿Sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ajá. Ahora, cuando nosotros vemos estos imperios, vemos el imperio babilónico, desapareció. Era un gobierno de reyes. Era un reinado. El imperio de los medo-persas era un poco más democrático. Sin embargo, también había un rey. El gobierno de los griegos era como una especie de democracia dirigida por un tirano que era militar.
no era exactamente democracia, pero tampoco era un reinado. Sin embargo, con el tiempo, esos griegos, los comandantes o los generales de Alejandro el Grande, se convirtieron en reyes y sus hijos siguieron los reinados. Bueno, y luego viene el Hierro, que es lo del Imperio Romano, que en parte era democracia y en parte era una dictadura militar, pero también desapareció. Y ahora los pies, nosotros somos el reducto de ese Imperio Romano, y los pies son en parte de barro y en parte de hierro, en parte fuerte y en parte débil. Se refiere a la democracia, que según los nuevos gobernantes del mundo, la democracia es algo ya muy purificado, se le han hecho muchos arreglos para que sea lo máximo de la humanidad, y sin embargo no es lo máximo, porque en parte es fuerte y en parte es barro. Entonces, dice, harán alianzas, pero esas alianzas en parte funcionarán y en parte no funcionarán. Y eso lo estamos viendo en estos días con Irán, con Estados Unidos, con Rusia, con China, con todos esos países. Hacen alianzas, hacen acuerdos, pero la cuestión no funciona demasiado. Ahora, ¿qué dice el apóstol San Pablo? Que el profeta Daniel. El profeta Daniel dice, y esa roca tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema de la roca? ¿Cuál sería el problema de esa roca que golpeó la estatua? Porque fue un problema espantoso. ¿Cuál fue ese problema? Pues que esa piedra empezó a crecer, a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer, hasta que envolvió todo el globo terráqueo. Envolvió toda la tierra. Esa roca envolvió toda la tierra. Porque esa roca empezó a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer hasta que envolvió toda la tierra, hasta el punto que ya no se veían árboles, no se veía nada, sino todo era roca. La roca había había envuelto toda la tierra. Bueno, ¿y ahí qué problema hay? Pues parece que es un problema que en lugar de ser perjudicial, es benéfico, ¿cierto? Pues es que usted, hermano y hermana, usted es una molécula, un ladrillito de la iglesia de Cristo. Yo soy una molécula, un ladrillito de la iglesia de Cristo. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ah, entonces, ¿usted es importante? Claro, usted es importante. ¿Yo soy importante? Claro, yo soy importante. ¿Un niño es importante? Claro, es importante. ¿Un joven es importante? Claro, es importante. ¿Un adulto es importante? Claro, es importante. Todos somos importantes. Ahora, cuando nosotros llegamos allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y versículo 14, leemos. Dice, y será predicado este Evangelio por todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. O sea, para que haya el fin, tiene que el Evangelio haber envuelto toda la tierra. Tiene que la palabra del Señor Jesucristo haber envuelto toda la tierra, haber invadido toda la tierra, haber cubierto, ¿cómo más podríamos decir? Toda la tierra, haber llenado toda la tierra. Y ahorita nosotros decimos, Señor Jesús, venga, pero ya. Pero no es así. ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros nos hemos arranchado a no predicar. Nos arranchamos, no, es que yo tengo 70 años, 72 años y no, ya no puedo predicar porque ya no tengo voz, no puedo pronunciar bien las palabras, algunas cosas se me olvidan, ya no puedo predicar. Pero si yo me comparo con 72 años, me comparo con el hermano Moisés, yo soy joven todavía, porque Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a la misión de darle libertad al pueblo de Israel.
Tenía 80 años cuando Dios lo llamó a darle la Pascua, la libertad, la Pascua, la libertad al pueblo de Israel. Y si nosotros vamos a mirar a Elías y vamos a ver otras personas, eran ancianos, pero ancianos que buscaron ser llenos de la presencia del Señor. Buscaron ser llenos del Espíritu de Dios. Buscaron ser fortalecidos por el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros en este momento tenemos que buscar ser fortalecidos con el Espíritu de Dios, ser llenos de la presencia de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo podremos nosotros llevar el Evangelio a todo el mundo? ¿Cómo? ¿Sí? Ahí viene la pregunta, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, en este momento, por ejemplo, nosotros estamos pensando en una escuela misionera, en un campamento misionero, una escuela misionera de 8 días para capacitar líderes y obreros que salgan a abrir iglesias, que vayan a enseñar la palabra de Dios, pero jóvenes. ¿Y quiénes son los profesores? Pues un hermano, Alfredo, que tiene como sus 75 años, sus 80 años. O puede ser el hermano Diego que tiene 72. O puede ser otro hermano que tenga 48, 50, 60, 65. O de pronto que tenga más años. Pero lo importante es que nosotros capacitemos, compartamos con los niños, con los jóvenes, compartamos nuestra experiencia, nuestro conocimiento, para que esos niños y esos jóvenes se activen y lleven la palabra de Dios cuando nosotros ya no estemos. Bueno, otro de los puntos para que haya el fin, para que lleguemos al fin, es aportar. ¿Sí? Porque dice, envíen. Y cuando yo envío a una persona, no digo, si digo esa persona se fue, pues se fue solo. Pero si nosotros decimos, enviamos un misionero, nosotros somos los que enviamos. Entonces ese misionero necesita comida, necesita ropa, necesita salud, necesita muchas cosas para que vaya y enseñe el evangelio. Pero ese hombre también o esa mujer también necesita Biblias, necesita materiales útiles y recursos para poder comprar esos materiales y esas cosas para poder enseñar el evangelio. Entonces, si yo no puedo ir porque estoy cojo, si yo no puedo ir porque estoy en una silla de ruedas, si yo no puedo ir, tengo que bajarle un poquito a la comida y decir, bueno, parte de mi comida, de lo que yo me comía, voy a comer menos y voy a dar una ofrenda para que ese joven, esa jovencita, vaya y lleve la palabra de Dios. Porque no vendrá el fin hasta que la roca no haya invadido toda la tierra, no haya dado vuelta, no haya envuelto totalmente al globo terráqueo. Y en ese momento, más de la mitad de la población del mundo no ha escuchado el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que el Señor Jesucristo venga ya? ¿Cómo queremos? Mas, sin embargo, esperamos la venida del Señor Jesucristo. Bueno, entonces, este anhelo de que venga el Señor Jesucristo, de que llegue el Señor Jesucristo, se llama la bendita esperanza. La bendita esperanza. ¿Esperanza por qué? Esperanza porque toda persona que delinque tiene que ir a la cárcel. Toda persona que delinque tiene que ser castigado. Toda persona, pero es que yo nunca he ido a una cárcel. Pero porque usted no ha ido a una cárcel, ¿la cárcel no existe o sí existe la cárcel? Existe. Es que a mí nunca me han castigado, pero hay un castigo. Y la palabra de Dios dice, las cosas que la persona siembra, esa cosechará. ¿Sí? Si yo siembro papa, recojo papa. Si siembro yuca, recojo yuca. Si siembro caña de azúcar, tendré caña de azúcar. Así, si yo siembro un mal, tendré las consecuencias, el castigo con ese mal que yo hice o que estoy haciendo o que voy a hacer. Vendrá un castigo. Pero
ese castigo, hay castigos que son pasajeros. Sin embargo, hay un castigo para el pecado que no es pasajero, es eterno. Entonces ahí es cuando la bendita esperanza, ¿cuáles son los puntos que nosotros vamos a ver para entender el Apocalipsis? Para entender lo que vendrá en el fin. ¿Cuál es la bendita esperanza? Entonces la bendita esperanza es que hay un infierno, hay un castigo para los malvados, hay un castigo para el que hace el mal. Entonces, en el Antiguo Testamento, ese lugar de tormento se llamaba Hades o Seol. Algunos decían, no, eso es solamente un sitio ahí para estarse uno y para quedarse ahí esperando el juicio final. Pero no es así. Porque ahí también, en ese tiempo del Antiguo Testamento, se hablaba del Gehenna. Gehenna. En hebreo quiere decir donde el fuego quema continuamente. Y era un sitio que era un hueco que habían hecho ahí en los bajos del valle de Gimnón, en los valles, en el valle que está en la parte de abajo de los Olivos. Ahí estaba un sitio donde llevaban y echaban toda la basura, y tenía que ese sitio estar el fuego ahí continuamente quemando la basura. Continuamente. Y ese sitio se llamaba el Gehenna. Entonces la gente con el tiempo llegó a reconocer que el Seol, que el Hades y el Gehenna era el lugar del tormento, del fuego que no se apaga. Bueno, entonces hay un infierno. Y por eso nosotros nos tenemos que llevarle ese mensaje a la persona. Hay un infierno, hay un castigo para los pecadores y los malvados. Bueno, segundo, llega y dice que ese castigo es eterno, porque el Señor Jesucristo dice, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, y donde el tormento es por toda la eternidad. Y así lo vemos en la parábola de el rico y Lázaro. Ahí la encontramos también. Ahora, pero también si hay un infierno, pues claro, hay un premio. Hay un premio, el paraíso. Entonces todos nosotros nacemos llevamos dentro de nosotros ese don de Dios, esa capacidad de Dios que Dios nos dio de conocer lo bonito y lo feo, de conocer lo bueno y lo malo, lo maravilloso y lo que no es maravilloso, ¿sí? Lo limpio y lo sucio, que los animales ellos no pueden entender eso ni pueden comprenderlo, pero nosotros sí lo comprendemos. Sí, venimos con eso, porque nosotros venimos del cielo, dice la palabra del Señor, que nosotros venimos del cielo en Eclesiastés, y que tenemos que volver al cielo. Venimos de Dios y tenemos que volver a Dios. Entonces, Dios tiene para nosotros el paraíso. Entonces, ese paraíso de que habló Adán y Eva y eso, fue trasladado al cielo. Está en el cielo, en la Nueva Jerusalén, que es un lugar, un país de las calles de oro, caminos de oro y todo perfecto, todo en cuadrícula perfecta, y las calles pavimentadas en oro, los caminos pavimentados en oro, y donde hay toda clase de animales, toda clase de plantas, toda clase de flores, ríos, lagunas, pastizales, vacas, bueno, de todo como en la tierra, pero perfecto. Porque allá los animales, dice, en el libro de Isaías, dice, el león y el cordero dormirán juntos, y el león no le hará daño al cordero. Un niño, un bebé podrá dormir en la rosca de una serpiente, de una boa, de una anaconda, y no le pasará nada porque la anaconda no lo va a atacar. O sea, allá en el cielo los animales no son carnívoros, son herbívoros y comen hierbas y frutas. Entonces va a ser algo maravilloso, un cielo perfecto, donde no hay niños, porque ya no hay reproducción, donde no hay viejitos, porque ya todos seremos jóvenes en Cristo. Entonces ese es el paraíso, ese es el lugar perfecto, donde tendremos un apartamento en el edificio de diamante de 2.200 kilómetros de alto, largo y ancho, y en ese edificio tendrás tú tu apartamento en diamante, yo mi apartamento en diamante, y con nuestros muebles hechos de piedras preciosas a nuestro gusto, pero hecho por la mano de Dios.
¿Ah? Ya no necesita usted allá transporte de ninguna clase, porque dice que Dios nos dará alas como los ángeles y que saldremos por la ventana de nuestro apartamento volando para ir a comer frutas, a conocer el cielo y hacer las tareitas que Dios nos ponga en el cielo. Maravilloso. Eso es lo que nosotros conocemos como el paraíso. Va a ser algo maravilloso porque es una naturaleza perfecta, donde ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, ya no hay muerte, sino viviremos eternamente felices con el Señor. Luego viene el arrebatamiento o traslación, que es la doctrina fundamental de Asambleas de Dios, pero la doctrina fundamental de la iglesia de sana doctrina. Dice que antes de que empiece la gran tribulación, antes de que empiece, vendrá el Señor Jesús en las nubes del cielo y tocará su trompeta y levantará sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ese momento, preparados para que el Señor nos arrebate, nos traslade al cielo. Luego viene que después de que la iglesia sea llevada al cielo, aquí va a haber la gran tribulación. Entonces, todos esos castigos del Apocalipsis, todos esos castigos van a ser para los malvados. No para los hijos de Dios, sino para los malvados. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para que cuando suene la trompeta, nosotros vayamos al cielo. Entonces, para que ese día que suene la trompeta, nosotros escuchemos, tenemos que haber ayudado para la extensión del Evangelio. Tenemos que haber predicado a nuestros nietos la palabra de Dios, a nuestros hijos, haberles doctrinado en la palabra de Dios, haberles enseñado. Ahora, si no quieren escuchar, o sea, si no quieren seguir el camino del Señor, si no quieren aceptar la doctrina de Dios, ya nosotros no tenemos responsabilidad. La responsabilidad de nosotros es anunciarles, decirles, explicarles todas las cosas que van a suceder si no siguen a Cristo. Esa es nuestra labor. Pero ya delante de Dios no nos castigará Dios por eso, porque ya nosotros cumplimos nuestro deber. Si la persona no quiso aceptar, ya es problema de esa persona, sea mi nieto, mi hijo, mi sobrino o quien sea. Ahora, pero si yo no les predico, si yo no les anuncio, si yo no les explico, si no tengo la paciencia para hacerlo, y llega el día del Señor, ¿qué va a pasar? ¿Estoy siendo justo delante de Dios, limpio delante de Dios, o soy culpable? Si yo no enseñé, si yo no prediqué, si yo no les anuncié el peligro, dice en el libro de Ezequiel capítulo 33, dice, entonces yo seré culpable delante de Dios. La sangre de esa persona será contra mí y el castigo de esa persona será contra mí porque yo tuve el tiempo para enseñarle, para predicarle y no lo hice. Entonces ahí está nuestra responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que decirles que viene el castigo, que viene la gran tribulación y luego el infierno. Ahora, después de la gran tribulación, mientras aquí en la tierra estamos en la gran tribulación, la iglesia está en el cielo. Nosotros los hijos de Dios, los que oímos la trompeta del Señor, los que estábamos preparados, estamos en el cielo. Entonces allá el Señor nos va a dar premio. Va a llamar lista y va a darnos premio. Bueno, tú lavaste los baños. Tú barriste el templo. Tú le hablaste a tu nieto. Tú le hablaste a tu sobrino. Tú le hablaste a tu vecino. Tú le hablaste. Entonces por eso, por cada cosita, Dios nos va sumando y nos va a dar premios. En un juicio que se llama el juicio del Cordero. O sea, el Señor Jesucristo es el que nos va a juzgar. ¿Sí? Y como Él es el que nos va a juzgar, entonces en las bodas del Cordero, en el mismo, vamos a estar ahí en el juicio, pero no es un juicio ya para condenación, sino para premiar. Se llama el tribunal de Cristo. Entonces ahí vamos a estar.
¿Estarás tú? ¿Estaré yo? Eso es lo importante. Lo más importante es que yo esté ahí. Entonces, para que yo esté ahí, tengo que, claro, obedecer la palabra de Dios. Pero también tengo que predicar la palabra de Dios para poder estar allí. Tengo que enseñarle primeramente a mis nietos, a mis hijos, a mi familia, a mis vecinos, para poder estar en el cielo, para poder oír la trompeta, para poder subir al cielo. Bueno, entonces allí, mientras en la tierra está la gente mala sufriendo los grandes castigos de la gran tribulación y el apocalipsis, nosotros estaremos en el cielo recibiendo premios por nuestro trabajo en la obra del Señor. Ahora, aquí en la tierra, también mientras están en la gran tribulación, se reconstruirá el templo de Jerusalén y se predicará, habrá unos predicadores que se llaman los 3 testigos, los 3 profetas últimos que van a predicar y se convertirán 144,000 judíos al Señor. Pero tengan en cuenta esto, que ahorita muchos judíos israelitas que no creían en el Señor Jesucristo se han convertido al Señor. Pero ellos no están contados en esos 144,000, sino están contados en la iglesia de Cristo que va a ser arrebatada, que va a ser trasladada al cielo, llevada al cielo. Bueno, después de eso, cuando el anticristo ya quiera y tenga el plan de destruir al pueblo de Israel, entonces vendrá el Señor y pisará en el monte de los olivos, el monte se abrirá en 2 y el Señor Jesucristo dice que allí juzgará al anticristo y al falso profeta, los cuales con todos sus ejércitos serán consumidos por el fuego de la palabra de Jesús que sale de su boca, y dice que en los ojos se les derretirán los ojos y la lengua dentro de la boca, y dice que se derretirán como manteca y quedarán los solos esqueletos. Y que se formará una laguna entre sangre y agua que llegará hasta el freno de los caballos. Va a ser terrible. Cuando esto ya suceda, entonces ahí empieza el milenio. Entonces el Señor Jesucristo, al venir a pararse en el monte de los olivos, viene con nosotros, con su iglesia, con las moléculas de la roca. Porque tú eres un ladrillito, una molécula de esa roca que es la iglesia de Cristo. Cristo y su iglesia es la roca que va a demoler todos, a volver polvo todos esos gobiernos del mundo. Y venimos. Nosotros seremos parte de esa roca, porque somos parte de la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos un ladrillito, una molécula. Entonces, gobernaremos con el Señor ¿durante cuánto? Durante 1000 años. Después de esos 1000 años, se levantará otra vez, Satanás será suelto, vendrá a engañar otra vez a las naciones y vendrá la última gran guerra que se llama la guerra del Armagedón, donde Satanás será vencido y echado por toda la eternidad al lago de fuego, de donde nunca más volverá a salir, y todos los malos con él. Ese es el juicio a Satanás. Pero luego de eso vendrá el juicio universal, porque entonces ya todos los seres humanos que no son del pueblo de Dios serán juzgados por sus hechos y serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Y nosotros vamos a ser nuevamente llevados al cielo para vivir eternamente con Dios en esa ciudad maravillosa, en ese paraíso maravilloso que se llama la Nueva Jerusalén. Esa nación que se llama la Nueva Jerusalén, con calles de oro, caminos de oro y mar de cristal. Pero, ¿a qué nos mandó el Señor? ¿A qué nos mandó? Entonces dice, vaya y enseñen. La palabra prediquen quiere decir enseñen. Enseñen. No gritos y zapateos y cosas. No, enseñen, que la gente entienda. Y en otra parte la palabra del Señor dice, ¿entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ahí está escrito en el libro de los Hechos. Entonces, ¿cómo la gente va a entender la palabra de Dios
la doctrina cristiana, todo lo que va a venir, los castigos y todo, y los premios, ¿cómo los van a entender si no hay quien se los enseñe? Si no hay quien se los explique. Entonces, esa es nuestra labor. Ese es nuestro trabajo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque nosotros somos parte de la roca de Cristo. Pero esa roca tiene que crecer, crecer y crecer e invadir toda la tierra. Pero aún más de la mitad de la población del mundo nunca ha escuchado el evangelio del Señor Jesucristo, porque no hay quien lo haga. Mire los europeos ahorita, los europeos jóvenes nunca han escuchado el evangelio. Los templos los convirtieron en discotecas, en prostíbulos. Los templos católicos, los templos luteranos, los templos de menonitas, todos estos templos los convirtieron en eso porque los pastores, los sacerdotes, toda esa gente se volvió atea, materialista, anarquista y terrible. Entonces, Dios tiene que mandar castigos. Esas guerras son castigos de Dios por la maldad de los hombres. Mas, sin embargo, dice que Dios enviará unos profetas al final. Todavía no sabemos quiénes son, ni cómo se llaman, ni nada de eso. Pero dice que esos profetas vendrán para que haya el último avivamiento. En el último avivamiento, toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Pero para que haya ese último avivamiento, tú tienes que predicar, no importa si tienes 80 o 70 o 60 o 50 o 40 o 30. Tú tienes que predicar. Tú tienes que apoyar económicamente. Tú tienes que, si toca ir, ir. Yo tengo que hacerlo hasta que ya no nos dé más la fuerza, hasta que ya no nos den más los alientos. ¿Cuántos años tenía Noé cuando Dios lo llamó a hacer el arca? Él no tenía 20 años, ni 40 años, sino que él ya tenía más de 80 años cuando Dios lo llamó a construir el arca. Entonces, tú te echaste a la muerte porque tienes 60 años, porque tienes 50 años, porque tienes 70 años, porque tienes 80. Tú eres joven si te comparas con Noé. Tú eres joven si te comparas con Moisés. Yo soy joven si me comparo con ellos. Entonces tenemos que hacer la obra del Señor. Y el Señor dice, vayan. Yo vine, ¿para qué? Dar libertad a los cautivos por el diablo. Resucitar muertos. Sanar enfermos. ¿Qué más? Y enseñar las buenas nuevas de salvación. A eso vine. Y cuando les dice vayan a todos, no a los 12, sino a todos, dice que más de 500 personas, les digo, vayan y hagan alumnos por todo el mundo. Y estos milagros les seguirán a ustedes. Ustedes llegarán a un sitio y orarán por los enfermos. Primero que todo, orar por los enfermos. Y los enfermos sanarán. Y cuando esa gente se sane, ellos invitarán a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Y la piedra crecerá y invadirá toda la tierra. Dice, resucitad muertos. Yo les contaba de que ahorita, hace 2 meses y medio larguitos, estaba allí en la selva. Se murió una muchacha. Yo puse a orar a todo el mundo, porque ella tenía hijos pequeños. Y le dijimos, Señor, por favor, perdónala y devuélvele la vida. Y luchamos, pero resucitó. Después de que ya la tenían encima de una mesa, muerta, fría, y que el corazón no le funcionaba, volvió a vivir. Ahorita, hace poquito, porque el Señor dice, vaya Diego, resucite muertos. ¿Sí? Entonces, esto te lo dice el Señor a ti, vaya, resucite muertos. Ore por los enfermos para que se sanen. Oren para que la gente que es oprimida por el diablo sea libre. Vayan. Y yo les daré lo que necesiten. Yo tocaré el corazón de la gente para que la gente les dé a ustedes lo que ustedes necesiten. Comida, casa o lugar para que prediquen. Bueno, ustedes no se preocupen por eso. Vayan. Primero, oren por los enfermos. Y yo los sanaré. Segundo,
Oren por los oprimidos por el diablo y yo los liberaré. Tercero, resuciten muertos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la orden del Señor. Y no ha cambiado, porque Él dice, yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si sanó ayer, puede sanar hoy. Si resucitó ayer, puede resucitar hoy. Y si liberó ayer, hoy puede liberar. No tenga miedo de nada. A mí, mire, yo ando entre brujos. ¿Sí? Ay, qué cuidado, que le van a dar en la comida. Yo oro por la comida. Écheme lo que se les dé la gana. Yo oro por la comida. Y el Señor la purifica. Así el brujo le eche lo que le eche. O si no, nos tocaría arrancar ese versículo de la Biblia. ¿Sí o no? Ahora, llega y dice el Señor, no solamente dice, no se preocupen por eso, yo les daré lo que necesiten. Y no tengan miedo. Me han amarrado, me han puesto la pistola acá y clic, 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 clic. Pero aquí estoy, con 72 años. No, ninguna bala me ha matado, me ha herido. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha permitido. Porque Dios está conmigo. Porque Dios me protege. Porque dice, yo estaré contigo, Diego, hasta el último día de tu vida. En este momento. Aquí está el Señor. Y si tú tienes algún dolor, prueba en esto. Coloca tu mano donde sientas el dolor. Porque Dios te va a mostrar en este momento cómo es su poder. Y si tienes algún problema, Dios en este momento va a obrar en tu problema. Coloca tu problema en las manos de Dios y vas a ver que mañana a esta hora tú estás dando testimonio de la forma como Dios obró arreglándote ese problema. Si tú tienes cualquier dificultad, puede ser económica, el Señor en este momento va a tocar el corazón de alguien y mañana te va a suplir el Señor esa necesidad económica. Y Dios te va a mostrar su poder para que tú no tengas miedo y salgas a predicar la palabra del Señor. Dios, porque un anciano decía, yo quisiera dar, pero no tengo de dónde dar. El Señor le dijo, ¿quieres dar? Yo te daré a ti para que tú des, para que otros vayan a predicar el Evangelio. Aleluya, Señor. Nosotros somos siervos inútiles porque no hemos hecho ni siquiera lo que teníamos que hacer. Te rogamos que nos perdones, que nos laves con la preciosa sangre de tu Hijo, que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo y que nos uses, Señor, en este momento para tu honra y tu gloria. Mira a cada hermano y cada hermana que en esta noche han escuchado este pequeño mensaje, que no es de un gran predicador, sino de una persona muy sencilla. Señor, pero mira a cada hermano y hermana, glorifícate y haz un milagro en ellos y muéstrales tu gloria y tu poder para que mañana ellos den testimonio de tu gloria. Gracias, Señor, porque cuando nosotros clamamos, tú respondes. Gracias, Señor, porque tus promesas son eternas, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.